en esos momentos en los que quiere compartir lo que hay en su corazón y en su cabeza, pues no tiene esos momentos con usted. Entonces, importante como que reflexionen eso para que lo que yo les digo siempre acá, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, entonces como para que sean conscientes de eso, como para comenzar a transformarlo, en realidad en la casa no se caiga en peleas, que nos diga cómo se siente, sea lo que yo esperaba, no sea lo que esperaba. Lo importante es que tenga la oportunidad de sacar lo que tiene adentro y pues qué mejor que sea en un entorno seguro como el hogar, ¿sí? Entonces, clave ahí eso ahí en cuenta. Entonces, bueno, entonces me encanta seguir acá con ustedes porque pues acá estamos, como saben, este es un mini curso que decidí llamar escudos protectores porque la idea es que podamos brindar esos derechos a esos niños, a esos adolescentes, para que realmente sean sus escudos protectores que los cuiden y garanticen su bienestar. Y como saben, este es un mini curso totalmente gratuito que quise hacer con el único objetivo que realmente podamos hacer eso y podamos ser agentes positivos de cambio para que los hijos conozcan sus derechos, puedan, digamos, entenderlos, puedan saber protegerlos y realmente puedan esto en los diferentes espacios donde estén diariamente para que puedan, digamos, estar en entornos cada día más seguros. Y como saben, estamos en con Rafael, una experiencia bastante grande de varios años en diferentes temas, justicia restaurativa, proteger y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Y hoy entonces, en el capítulo número 5, vamos a hablar de esa protección de los niños ante malos tratos. ¿Sí? Digamos que no voy a profundizar mucho. Ustedes saben que es uno como de los temas banderas que yo tengo acá y que igual aquí abajo les comparto una lista donde hay literal más de 200 videos que les he hecho sobre todas las opiniones, rumores, mitos que hay alrededor de ese tema de los malos tratos para que cada uno de ellos. Solo quiero decirles algo muy breve y es que el maltrato sigue siendo un fenómeno presente en la vida de los niños, en las adolescentes, ¿no? Llámele violencia, llámele abuso, llámele desatención o negligencia. Lo importante es lo que yo les digo siempre, si somos conscientes que tal vez hay un niño cercano a mí que está sufriendo eso significa que ya de cierta forma mi mirada está comenzando a ser más respetuosa. Si tal vez me doy cuenta que en mi hogar o en mi salón de clases o en mi consultorio o en otro espacio hay prácticas en las que hay tratos irrespetuosos de niños o de los adolescentes, significa que estoy siendo consciente que tal vez hay algo que tengo que cambiar, que necesito cambiar, transformar, no porque sea una mala, no porque tal vez veo que ese niño llora, tal vez quiere confiar en mí. Ahí nos damos cuenta que en realidad la cadena de maltrato, digamos que básicamente se puede romper en cualquiera de los eslabones. Llámese yo, si soy el que ejecuta estos malos tratos, llámese soy una persona que está cercana, que indirectamente presencia esas cosas, también digamos puedo ayudar para que se corte esa cadena de maltrato. Llámese si tal vez yo tengo 15 años y me doy cuenta que mi medio hermano está viviendo eso en su hogar con su mamá, también puedo ser una agente que ayuda a romper esa cadena. ¿Sí? Entonces, no significa que si no pasa con mis niños, no pueda ayudar a que esta realidad cambie, que pues ustedes saben que es uno como de los objetivos que yo tengo acá con ustedes. Y por eso, pues, entonces vamos a comenzar ese tema. Y a él, me gustaría entonces que tú nos dieras, digamos, un momento curso, pero ya yéndonos un poco
más específicamente en este tema, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo podemos proteger a esa infancia, a esa usted, digamos, datos, pues teniendo en cuenta, digamos, que cada país tiene sus leyes y demás, pero digamos que en realidad pues todos tienen, independientemente del lugar donde nazcan, pues todos, como tú dices, son de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para lograr eso? Gina, frente a este planteamiento que hace, frente a esto, ella empieza a tener un rigor un poco más técnico. eh, Creo que importante, en primer lugar, y es cuando trabajamos con niños, con niñas y con adolescentes, cuando hacen parte pues como de nuestros entornos, cuando lo que hacemos tiende a beneficiar o a generar acciones de cuidado hacia esta población, hay algo muy importante a desarrollar y es una habilidad y es la intuición. Como adultos que acompañamos los procesos de los niños y de las niñas, desarrollar la intuición frente a lo que pueda estar ocurriendo con ese niño, con esa niña, ver esos signos, esos síntomas de alarma, esos signos, esos síntomas de alerta, nos va a permitir actuar de una manera mucho más oportuna en la garantía y la salvaguarda de sus derechos. Entonces, ahí pues como un primer elemento, un primer escenario. Vuelve y aparece la corresponsabilidad. Esto es un asunto de todos, de todas, de la familia, de la sociedad, del Estado, de actores públicos, de actores privados. O sea, esto realmente nos atañe y nos invita a que cada uno y que cada una de nosotros pueda como ser parte de esos escenarios de protección y garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Y un tercer elemento fundamental es identificar cuáles son esos espacios institucionales, cuáles son esas autoridades que permitan la protección de esa, o que más bien, que trabajen por esa verificación y por ese restablecimiento también de derechos de niños y niñas. En Colombia, nosotros contamos con algo que se denomina como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que precisamente dentro de ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar aparece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del Instituto las Defensorías de Familia, como esa institucionalidad que pretende o que propende por la garantía efectiva de los derechos de los niños cuando estos han sido amenazados, han sido vulnerados, han sido inobservados. Y también tenemos otras instancias, como por ejemplo las comisarías de familia, que son ya instancias más de orden territorial. Cada municipio está en la obligatoriedad de contar con una comisaría de familia. Y las comisarías de familia tienen un rol fundamental en la protección, no solamente de la niñez, sino de ese entorno familiar, porque es la autoridad que hoy día se encarga de ser ese actor protector cuando hay situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar, ¿cierto? Y sabemos pues como todo lo que hay detrás de la connotación de la violencia intrafamiliar, que no solamente es el asunto físico, sino que hay asuntos de orden psicológico, de orden económico, que también aparecen o que también se estructuran como esos elementos fundamentales, de la protección y garantía, para la protección y garantía de la niñez. Entonces, creo que en el marco pues como del planteamiento que hacías es fundamental eso, como la corresponsabilidad, esa intuición, cada uno de los factores de riesgo que existen para los niños y para las niñas, factores de riesgo como, no sé, la violencia sexual, factores de riesgo como el maltrato físico, factores de riesgo como la negligencia, factores de riesgo como el acercamiento a sustancias psicoactivas, al alcohol, ¿cierto? Al cigarrillo, al tabaco, a
a todos estos otros factores de riesgo asociados al abandono, factores de riesgo asociados hacia la explotación sexual y comercial de niños y niñas, que hoy día en Colombia estamos sufriendo mucho, pues como por estos asuntos. Esos factores de riesgo tienen, digamos, unos signos de alarma, unos signos de alerta que es importante empezar a conocerlos. ¿Cuáles son? Cómo se puede identificar, y por eso ahí decía que un primer elemento es como esa habilidad de poder ir más allá o poder identificar a priori qué pueda estar pasando con ese niño. Un niño que de la escuela me está llegando triste, me está llegando que no quiere hacer nada, qué está pasando en la escuela, ¿cierto? O que llega a la escuela triste, que llega a la escuela que no quiere hacer nada, qué está pasando en el hogar, qué puede estar ocurriendo en el hogar. Una niña, un adolescente de 12, 13 años que de un momento a otro llega con un celular de alta gama, vamos a mencionar marca acá, llega con un celular de alta gama, ¿de dónde sacó el recurso económico para poder tener ese celular? Entonces, esa intuición tiene que ser como ese elemento fundamental. Factores de riesgo y cómo están esos síntomas y esos signos asociados a ese factor de riesgo. E identificar las autoridades a través de las cuales yo puedo generar acciones para que precisamente se garantice o se restablezca el derecho que haya sido amenazado, inobservado o vulnerado. Algo importante, y es en el marco de la corresponsabilidad que también les enunciaba, todos y todas nosotros al momento de identificar este tipo de situaciones tenemos que generar esos procesos de puesta en conocimiento de las autoridades competentes, para precisamente poder ser agentes protectores en el marco de la garantía efectiva de los derechos de los niños y de las niñas. Y digamos, muy importante eso porque pues, va muy ligado, decía, a nosotros ayudar a romper esa cadena de maltrato. Oh, no es mi casa, hago casi que de la vista gorda, no. Si no sucede, digamos, en mi hogar, si no sucede tal vez, si no es, digamos, alguien que esté cerca, hay algo que a mí me encanta y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? Entonces, cuando a veces hay niños que los vecinos se dan cuenta de forma de fueron solos durante 12 horas más, sin el cuidado ni la supervisión de ningún adulto, digamos, uno puede llamar y la Policía de Infancia y Adolescencia va y busca garantizar a esos niños, ¿no? No significa que no, pero es que yo no conozco a la señora, pero si uno escucha a ese niño dando, pues, digamos, yo siento que una de las cosas que puede ayudarnos mucho a esa intuición que Rafael nos dice es cómo es, digamos, la situación cotidiana cuando ese niño está en el ambiente tranquilo, tal vez uno escucha, digamos, que por ahí están jugando y grita la felicidad. Uno escucha sonidos fuertes, si uno escucha a ese niño llorando, ese niño quejándose, sí sería bueno, digamos, pecar pre-exceso, mejor conocimiento es pertinente, sea cual sea el país en el que ustedes estén, y mejor que verifique y sí, efectivamente, a luego no hacerlo y tal vez es un niño que está sometido a alguna situación en la que le están vulnerando, ¿no? Entonces, es mejor, digamos, que en eso aprendamos a de ropa. Tiene que ver un poco, digamos, todo, no es que si no, el carro no tiene nada que ver con el niño. Por eso me gustaría que aquí abajo
nos cuenten en comentarios qué hacen ustedes para ayudar. Lo que sea que ustedes hayan ayudado, podemos fortalecer ese escudo. Los niños, es el único objetivo, digamos, de este mini curso, y recuerden compartirlo con más familias para que podamos nutrirnos todos de esta información que pueda ayudar a que esto cambie. Bueno, y poco a poco, me encanta saludarlos por acá nuevamente, y poco a poco vamos cerrando poco a poco este mini curso, aceptar que en realidad poder por fin compartir lo que es la pieza del rompecabezas, y por fin logramos entender cómo podemos garantizar esos derechos de los niños. Y digamos que este minicurso ve con el único objetivo de que aprendamos juntos cómo brindarle esos derechos para que realmente esos escudos protectores que tienen, que los puedan cuidar y garantizar su bienestar, sea cual sea en el espacio donde se muevan. Como saben, este contenido es 100% gratuito y es un minicurso de escudos protectores. Y hoy, entonces, este número 6 con un invitado muy especial que pues, es experto en todo este tema de derechos, garantizarle los derechos a los niños, a los adolescentes y cómo protegerlos. Y hoy entonces en este capítulo 6 vamos a hablar de esa infancia y esas situaciones difíciles. Digamos que en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia hablan de varias situaciones difíciles que pueden suceder, llámese que toca ver de formas específicas cómo garantizarles sus derechos. Niños, familia. Niños que, digamos, van a ser sometidos a una adopción dentro o fuera, digamos, de su país. Niños que por alguna situación de un conflicto interno en su ciudad, su país, en su región, tienen que ser refugiados. Niños que tienen, digamos, alguna situación asociada a discapacidad. Y, digamos, revisando un poco qué decía, ok, es importante garantizar la seguridad para que realmente se pueda, digamos, desarrollar al máximo